Las emociones juegan un papel muy importante en la calidad de nuestra vida. Es normal y fisiológico oscilar entre emociones positivas y negativas, según lo que vivamos momento a momento. Pero lo que no es para nada saludable es atascarse dentro de esquemas emocionales reactivos que generan respuestas físicas y psíquicas condicionadas y limitantes. Cuando vivimos un evento estresante o francamente traumático, nuestro cuerpo fija la memoria emocional del evento y lo ancla a todo lo que está presente en ese momento, de tal manera que si las mismas condiciones se repiten en el ambiente, un cierto perfume, polvo, polen, una persona, un color, un alimento, una hora del día, el cuerpo y la mente entran en estado de alerta para prepararse para reaccionar ante un posible peligro. Si he tenido un accidente en el que un choque golpeó con fuerza en el lado derecho de mi coche, es posible que cada vez que en el futuro vea algo moverse de repente a mi derecha, entraré en un estado de tensión corporal. Si mientras comía pan o pasta en la mesa veía a mis padres pelear, o yo mismo me he regañado sin esperarlo, podría volverme alérgico al gluten, en la medida en que ese elemento hace resurgir inmediatamente el anterior estado de alerta, etcétera, etcétera. Todos estamos rebosantes de estos patrones reactivos. Muchos de ellos aún nos permiten llevar una vida saludable y plena, pero algunos lo hacen realmente infernal, y eso es lo que tenemos que trabajar. Estos esquemas receptivos se denominan de diversas maneras: memorias celulares en el campo médico holístico, anclas en PNL, enneagramas en los estudios de Ronald Hubbard, binarios en la nueva medicina de Hammer. La buena noticia es que podemos limpiar nuestros patrones emocionales. El tema de esta discusión es precisamente dar a conocer algunas de las técnicas más efectivas para una limpieza emocional profunda. Entre las varias técnicas conocidas está la del EFT, técnica de liberación emocional. Este es un método desarrollado por un ingeniero, experto estadounidense en PNL, Gary Craig, quien, a partir de los descubrimientos del psicólogo clínico Roger Callahan, el que estuvo trabajando durante 1 año y medio sin resultados con una paciente, Mary, que tenía una importante y problemática fobia al agua, resulta que ella le temía al agua, temía hasta tal grado que el agua la pudiera matar. Por eso ni siquiera salía de su casa cuando llovía, y también era un problema para poder asearse. En un momento, sin saber más qué hacer, el médico se le vino a la mente hacer un tapping debajo del ojo, en un punto de medicina china, conectado al meridiano del estómago, y la paciente se sintió repentinamente liberada de su fobia. Pudo tirarse al agua, bañarse, salir a la calle cuando llovía. De la simplificación de los complejos trámites codificados por Callahan en su EFT, nació, en 1995, el principio de que la energía bloqueada fluye dentro de uno o más meridianos descritos por la medicina china. Imagen lateral, que genera y mantiene bloqueos emocionales. Los meridianos principales bilaterales son 12, más hay 8 llamados extraordinarios, y entre estos 2 tienen especial importancia y son tratados en EFT, liberando el flujo, y los bloqueos se derriten. Eso es todo.
El principio es simple y extraordinariamente eficaz. Veamos los pasos del procedimiento básico de EFT. 1. Recuerda el problema que quieres abordar, sumergiéndote un poco incluso en las emociones negativas que sientes despierta. Puede ser útil evaluar el nivel de malestar del 0 al 10 que subjetivamente sientes. 2. Para contrarrestar la presencia de una posible inversión psicológica, es decir, un autosabotaje, puedes hacer una preparación simple. Toca, con movimientos rápidos y con 4 dedos de la mano contraria, no importa cuál, del lado, debajo del dedo meñique, o masajeando vigorosamente debajo de la clavícula, identificando el lado y el punto más doloroso. Mientras toques o masajees, repite 3 veces, aunque, di el problema, me acepto completamente y profundamente. He aquí algunos ejemplos. Aunque tengo miedo de volar, tiemblo ante la idea de hablar en público, estoy sacudida por el accidente que acabo de tener, o tengo fobia a las arañas, me acepto completa y profundamente. Ahora vamos a la segunda secuencia básica. Toca rápidamente durante 5 a 7 segundos en cada punto. La secuencia de tapping continúa de arriba a abajo para facilitar la memorización de puntos. De hecho, se recuerda fácilmente después de haberlo hecho unas cuantas veces. 1. El primer punto está directamente sobre la cabeza. Es la fuente. Se estimula con los 5 dedos o con toques de plato. 2. Al comienzo de la ceja, la derecha o la izquierda no hace ninguna diferencia. Meridiano de la vejiga. 3. Al lado del ojo, en el hueso, meridiano de la vesícula biliar. 4. Justo debajo del ojo, en el pómulo, meridiano del estómago. 5. Debajo de la nariz, meridiano del buque gobernador. 6. Justo encima del mentón, en el hueco entre el labio inferior y el mentón, meridiano del buque Concepción. 7. Al comienzo de las clavículas, preferiblemente estimuladas bilateralmente con los 5 dedos, meridiano del riñón. 8. Debajo del brazo, a la altura del pezón o trabilla del sujetador, meridiano vaso páncreas. 9. Debajo de los senos o pectorales. Este punto a veces se omite si es vergonzoso, meridiano del hígado. 10. En el exterior de la uña del pulgar, meridiano del pulmón. 11. En el lado exterior del clavo índice, meridiano del intestino grueso. 12. En el lado externo de la uña del dedo medio, meridiano del maestro del corazón. 13. En el lado interior de la uña del dedo anular, meridiano del triple calentador. 14. Simultáneamente en ambos lados de la uña del dedo meñique, meridiano del corazón y del intestino delgado. Después de dar un giro completo, inmediatamente puede dar otro o ya evaluar si la percepción subjetiva de incomodidad cambió. Después de uno o más tratamientos en secuencia, es posible que la molestia haya disminuido o desaparecido por completo. O puede ser que haya aumentado. Esto significa que algo se ha movido, pero no debemos insistir demasiado. Si esto es demasiado grande para ti, déjate guiar por un terapeuta calificado. Puede ser que esté completamente sin cambio. Esta sería la peor situación. Podría ayudarte a beber un poco de agua. Esto facilita el tratamiento. Otra herramienta de limpieza es el código de curación. Los códigos de curación son más de uno.
pero el que explicaremos aquí es el universal. El doctor Alexander Lloyd, psicólogo y médico terapeuta, es quien recibió los procedimientos de los códigos curativos en un momento particularmente difícil de su vida, después de 12 años de depresión severa de su esposa, para la cual ningún tratamiento fue realmente efectivo. Durante una grave crisis, su esposa llama a Lloyd cuando está a punto de abordar un avión e inmediatamente se da cuenta de la gravedad de la situación. Pero su avión está a punto de despegar y una azafata lo obliga a apagar su celular. En el avión, en un momento de gran tensión y oración muy profunda, algo totalmente nuevo y complejo, no podría absolutamente provenir de su cabeza, sino de un nivel superior de conciencia, le llegó esto de los códigos de curación y se los aplicó a su esposa. Después de 45 minutos la depresión desapareció. Luego de 3 semanas de asidua aplicación, la depresión desapareció para siempre. El procedimiento original consiste en centrarse en el problema, puntuar el dolor o la incomodidad de 0 a 10, repensar un momento en el pasado, lo más atrás posible, donde uno se sentía de la misma manera, y también asignarle a ese episodio una puntuación del 0 al 10. En este punto, el código de curación, durante al menos de 6 minutos, se aplica, manteniendo cada posición durante unos 30 segundos, repitiendo una afirmación enfocada en la verdad. Es decir, una afirmación que en realidad es positiva para nuestro corazón interior, deseándonos a nosotros mismos detenernos en las posiciones durante mucho tiempo y hacer una evaluación de la intensidad del problema, de 0 a 10. Esta práctica no solo ha podido curar estados depresivos, estados de ansiedad, fobias, trastornos obsesivos y muchos otros problemas psíquicos, sino que también demostró ser capaz de lograr la recuperación por completo. También en casos de esclerosis múltiple, diabetes, tumores y otras patologías. Describiré a continuación el procedimiento. 1. Piensa en el problema que quieres tratar, deteniéndote un poco en las emociones que lo caracterizan. 2. Lee la oración de sanación original o la que se reproduce a continuación, que es la siguiente. Esta oración tiene invocaciones originales de Morna Simeona, la fundadora del moderno Ho'oponopono. Rezo para que sean encontrados, perdonados y sanadas todas las creencias negativas, conocidas y desconocidas, y las memorias celulares destructivas presentes en mí, aquí y ahora. Que todos los comportamientos y problemas físicos relacionados sean limpiados, curados y sanados. Que el amor y la luz divina llenen los espacios que ocupaban estas energías. Ruego que cada nivel y aspecto de mi ser vuelvan a los orígenes en la verdad de Dios. Ruego finalmente que la eficacia de esta sanación se multiplique por 100 y más veces. Asume las 4 posiciones, una tras otra, permaneciendo en cada una de ellas por lo menos 30 segundos. Donde sientas que quieres quedarte más tiempo, hazlo. Realiza al menos 3 pasadas completas, con un mínimo de 6 minutos de tratamiento. Primera posición, en la raíz de la nariz, en el punto medio, entre las cejas. Segunda posición, en la garganta, directamente en la frente, en la manzana de Adán. Tercera posición, ángulo posterior inferior de la mandíbula a ambos lados. Cuarta posición, 1 centímetro aproximadamente por encima de las sienes y 1 centímetro aproximadamente hacia la parte de atrás de la cabeza. Durante el tratamiento puedes usar una afirmación positiva que sientas que te dé fuerza. Puedes repetir el mantra de Ho'oponopono,
o simplemente visualizar rayos o pinceladas de luz entrando en el cuerpo. No hay necesidad de insistir más en el problema. Ten en cuenta que invocar abre un canal entre los planos terrenal y espiritual, y así cuando colocas tus dedos en ubicación, la luz que canalizas no es la tuya, sino una luz sutil superior. Estas 4 posiciones envían energía y sanación respectivamente a 1. Hipófisis, epífisis y todo el eje neuroendocrino. 2. Médula espinal, bulbo raquídeo, vías sensorio-motoras. 3. Sistema límbico, que gestiona muchas funciones nerviosas autónomas y coordina el sistema emocional. 4. Corteza cerebral, donde se procesan las funciones cognitivas superiores. La sugerencia es mantener las posiciones por un mínimo de 6 minutos por cada ciclo y aplicarlas por lo menos 3 veces al día. Cuando se trata de un problema específico, los tratamientos deben realizarse hasta la resolución del problema, que puede tomar días, semanas o meses. El Ho'oponopono es la otra técnica de limpieza, obviamente. Todos sabemos que es una antigua práctica hawaiana de reconciliación, perdón y resolución de conflictos. La práctica tradicional contó con un Kahuna Lapa'au, un chamán sanador, que dirigía la reunión ceremonial de sanación de todos los miembros implicados. El Ho'oponopono tradicional incluía frases guiadas de oración, discusión, silencio, confesión, arrepentimiento y una celebración final. Pero, en 1976, Morna Nalamaku Simeona, con el título de Tesoro Viviente de Hawái, modernizó todo el procedimiento y lo hizo para practicarlo en forma individual. Este procedimiento desarrollado por Morna para la resolución de un problema dice que esencialmente se encomienda a Dios mediante una invocación específica. La frase aparece a menudo y al final, cuando se termina toda la invocación, y hecho está, o y ya está. Esto establece que la voluntad del ser humano cede su mando completamente a Dios. Como el Ho'oponopono tradicional ayudó a corregir y restaurar mejores relaciones entre los miembros de la familia y con lo divino, se adoptó este moderno Ho'oponopono para armonizar y restablecer la correcta relación entre estas 3 partes internas del yo: el superconsciente, Aumakua, el padre, el consciente, Uane, la madre, y el subconsciente, Unihipili, el hijo. Una vez equilibrados, resuenan perfectamente con Dios. Y así está hecho. Más adelante, el Dr. Len aprendió de Simeona esta práctica y fue así su sucesor. El Dr. Len sabemos que limpió toda una sala de psiquiatría solamente mirando los legajos de los pacientes. Simplemente él miraba dentro de él, veía su basura interior y repetía las frases: te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias. O a veces incluso simplemente un te amo. La limpieza emocional que provee el Ho'oponopono nos permite redescubrir nuestra verdadera esencia, nuestra identidad más auténtica, el ser divino. Según Ho'oponopono, el propósito de la existencia es volver a ser uno mismo. Lo que nos impide contactar con nuestro ser son los recuerdos, o las memorias, o los patrones negativos de creencias que se derivan no solo de nuestra experiencia, sino también del inconsciente colectivo de la humanidad.
Estas memorias están ubicadas en el inconsciente, en el unihipili, el niño interno, y condicionan constantemente nuestros pensamientos y acciones. A través de la invocación reiterada y constante de una limpieza psíquica, que solo Dios puede hacer con eficacia, nuestra psique vuelve a los orígenes, al punto cero, a su dimensión divina original, el estado de vacío. En ese punto el consciente puede mantener una conexión constante con el superconsciente, a su vez conectado directamente con la inteligencia divina, y puede recibir momento a momento las inspiraciones más correctas sobre qué hacer. Ho'oponopono es en la práctica un método de liberación del pasado, que permite liberar el alma de recuerdos erróneos para experimentar la dulzura y pureza de la conexión con la divinidad. Con esta práctica no es necesario planificar el futuro ni sintonizarnos con lo que queremos. Lo nuestro es solo limpiar, limpiar y limpiar. Y en ese punto viviremos la mejor vida posible guiados por la inspiración. En la base de Ho'oponopono autoidentidad está la asunción del 100% de responsabilidad por todo lo que nos sucede, directa o indirectamente. Si aparece algo en nuestra vida, entonces somos 100% responsables. Literalmente lo creamos y como lo creamos también podemos dejarlo ir. Esto se debe a que lo exterior no es más que un espejo de lo interior. Saber esto te da una gran libertad. En resumen, las elecciones que dan vida a la realidad que experimentamos pueden tener dos orígenes: surgir de los recuerdos, acciones de la humanidad desde su creación hasta hoy, o nacer directamente de la inspiración divina en el aquí y ahora. Según Ho'oponopono, no tenemos el control de nosotros mismos, pero podemos elegir si dejarnos guiar por los recuerdos o por la inspiración. Entonces, ¿quién decide por nosotros? ¿O los recuerdos del pasado o la inspiración divina? ¿Las espinas o la rosa? Según Ho'oponopono, nosotros tenemos el poder de elegir, pero no el control. Todos somos perfectos. Lo que no es perfecto son los recuerdos subconscientes que distorsionan la perfección de nuestra naturaleza divina y casi siempre toman las decisiones por nosotros. Con una limpieza adecuada podemos recibir de la divinidad las sugerencias correctas, inspiraciones, y así finalmente podemos vivir la perfección que nos fue destinada. En resumen, el propósito de Ho'oponopono es conectar con la divinidad momento a momento y pedir que en este instante todo sea limpiado y purgado de recuerdos. Y solo esto la divinidad puede hacerlo. Así encontramos nuestra verdadera identidad. Veremos ahora la estructura del yo del Dr. Len expresada en cada aspecto de sí mismo. Estructura del yo en Ho'oponopono. 1. Identidad propia. Yo soy identidad propia. Estoy compuesto de 4 elementos: inteligencia divina, superconsciente, mente consciente, mente subconsciente. Mis cimientos son la réplica exacta de la inteligencia divina. 2. Inteligencia divina. Yo soy la inteligencia divina, soy el infinito. Creo identidades propias e inspiraciones. Las transmuto en el vacío. 3. Mente superconsciente. Yo soy la mente superconsciente. Superviso la mente consciente y subconsciente. Reviso y hago los cambios apropiados para la mente consciente en las invocaciones Ho'oponopono a la divina inteligencia. Siempre soy uno con el Creador divino. 4. Mente consciente. Yo soy la mente consciente y tengo el don de elegir. Puedo permitir
que los recuerdos incesantes se impongan a la experiencia, a la mente subconsciente y a mí, o puedo comenzar a deshacerme de ellos a través de la práctica de Ho'oponopono. 5. Mente subconsciente. Yo soy la mente subconsciente. Soy el almacén de todos los recuerdos acumulados desde el comienzo de la creación. Soy el lugar donde viven las experiencias como recuerdos recurrentes o como inspiraciones. Soy el lugar donde los problemas viven como consecuencia de los recuerdos. 6. Vacío. Yo soy el vacío. Soy la base de la identidad propia y del cosmos, de donde surgen las inspiraciones de la inteligencia divina. Los recuerdos recurrentes de la mente subconsciente me conmueven, pero no me destruyen, impidiendo la llegada de inspiraciones de la inteligencia divina. El vacío es el fundamento indestructible y eterno de todo el cosmos visible e invisible. Los recuerdos son compañeros constantes de la mente inconsciente. Nunca dejan la mente subconsciente para irse de vacaciones. Nunca se retiran. Nunca se jubilan. Cada dolor que experimentamos no es más que un recuerdo. Los acontecimientos dolorosos que vivimos no son la causa de nuestro dolor, son la consecuencia de los recuerdos de sufrimiento que ya estaban dentro de nosotros. Son ellos los que crearon el dolor y seguirán creándolo y recreándolo nuevamente. El Dr. Lenz señala que Shakespeare llamó a estos sufrimientos llanto ya enlutado. Soy el autoconsumidor de mis dolores, dijo el poeta John Clara. Tal vez sea hora de dejar de llorar. Con Ho'oponopono somos capaces de poner fin a este automartirio. La práctica fundamental de Ho'oponopono es la repetición de las 4 oraciones. Te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Esto debe repetirse incesantemente para depurar todo lo que cae por debajo de nuestra atención. Ahora veremos otra técnica de limpieza, la respiración circular. La respiración circular es una formidable técnica terapéutica que hace uso de una respiración consciente, en la que despegas completamente los espacios de apnea entre las 2 fases respiratorias, inspiración y expiración. Mantener la respiración continua y sin interrupciones genera una respuesta profunda en todo el cuerpo. El nivel de energía se eleva significativamente y todos los bloqueos emocionales registrados por el cuerpo vuelven a la superficie para ser limpiados en profundidad. La técnica de respiración circular más conocida es el rebirthing, introducida a principios de la década de 1970 por el investigador Leonard Orr, quien al experimentar consigo mismo respirando con un snorkel en inmersión total en agua caliente, llegó a estados de fuerte relajación y regresión de la memoria hasta recuerdos del parto. Más adelante, en las estribaciones del Himalaya, Orr recibió confirmación del gran poder de la respiración por el yogi indio Sri Babaji de Jharkhand, quien lo impulsó a difundir su conocimiento en todo Occidente. Según Leonard Orr, en la raíz de todo nuestro dolor y sufrimiento existen patrones de pensamiento negativos que ciertamente se originaron tanto en el condicionamiento familiar como en la experiencia de encarnaciones pasadas, pero de hecho puede ser resuelto, limpiado a fondo, así nuestro trauma de nacimiento. Este trauma afecta nuestra percepción de la realidad y la vida de todos los días, mientras continuamos ajustándonos a los miedos e impresiones impresos en los momentos vividos antes, durante y después del parto. Literalmente, rebirthing significa renacer,
tanto porque esta práctica permite acceder a los recuerdos del nacimiento físico para limpiarlo y por lo tanto renacer por segunda vez, y porque nos hace recontactar con nuestra íntima naturaleza espiritual, permitiéndonos experimentar un profundo renacimiento interior, al disolver las impresiones emocionales negativas que llevamos con nosotros. ¿Qué beneficios obtenemos? Aumento de la energía vital personal, reducción del estrés y la tensión nerviosa, desarrollo de una mayor creatividad y alegría de vivir, mayor dominio emocional y aumento de la autoestima y el respeto por uno mismo, atenuación o desaparición de estados depresivos, ansiosos y trastornos de ataques de pánico, atenuación o desaparición de muchos síntomas dolorosos, disminución o desaparición de las alteraciones del sueño. Después de muchos años de investigaciones y experimentación, Leonard Orr y sus colaboradores se dieron cuenta de que no todas las personas que se acercaron al reversing revivieron sensaciones conectadas al nacimiento, pero que esto no afectó en lo más mínimo el enorme potencial curativo de este enfoque terapéutico. Hay personas que tienen reacciones físicas importantes, espasmos, contracciones musculares, temblores, etc. Y otros que permanecen perfectamente relajados hasta quedarse dormidos. Pero en todos los casos sucede siempre algún cambio interior, que puede ser percibido inmediatamente o notado después de algún tiempo. El renacimiento es una técnica que necesita ser guiada por un facilitador. Puedes encontrar alguno y realizarla. Otras metodologías importantes, basadas en la respiración circular, son la vivación, que es una práctica muy similar al reversing. Fue codificada por el estadounidense Jim Leonard. Los puntos claves de una sesión de vivación o vivation son los siguientes. 1. Explorar todos los cambios y sutilezas que se sienten. 2. Guiar la inhalación a través de la sensación más fuerte presente en el momento. 3. Aprender a disfrutar de lo más posible el momento mismo, lo que equivale a estar bien presente con uno mismo y sacar el máximo placer de todo. Otra es el aliento holotrópico, desarrollado por el Dr. Stanislav Grof, psiquiatra y científico de renombre internacional, quien realizó estudios sobre estados alterados de conciencia y la práctica de un tipo de respiración circular muy intenso y evocador. También usa la música alta, en particular, y ejercicios corporales de liberación energética y emocional. Según Grof, existen 4 posibilidades de bloqueo durante la fase de gestación y nacimiento, llamadas matrices, y sobre estas fases los individuos bloqueados estructuran toda su existencia. La primera matriz es intrauterina, la segunda es la que se siente en el útero, en las variaciones químicas y físicas, en preparación para el parto. El tercero es el del pasaje por el canal del parto y el cuarto es el parto en sí mismo. La respiración holotrópica nos permite tomar conciencia de la matriz perinatal atascada y superar su influencia. Otra técnica de limpieza, la recapitulación. Esta técnica proviene de las enseñanzas de Don Juan a Carlos Castaneda. Básicamente se trata de tomar un respiro hecho por largas exhalaciones mientras la cabeza realiza una rotación de derecha a izquierda y de largas inhalaciones realizadas llevando la cabeza hacia atrás de izquierda a derecha. A esto Don Juan lo llamó ventilación del evento, porque todo debe hacerse repasando mentalmente el evento o la persona sobre la que queremos trabajar. O recapitulación, como hemos dicho.
En la inspiración traemos hacia nosotros las energías que necesitamos para reintegrarnos. Esta técnica es excelente cuando hay una limpieza emocional después de una separación. Mientras que en la exhalación soltamos las energías no integradas conectadas a lo que estamos limpiando. Por ejemplo, energías personales que otra persona ha proyectado sobre nosotros. Este ejercicio a veces se hace invirtiendo el emparejamiento entre la fase de rotación y la de respiración. Pero lo que realmente importa es la intención que la asociamos. Según las enseñanzas chamánicas, es importante recuperar la energía que hemos perdido a lo largo de nuestro viaje en nuestra existencia, ya que cada persona que hemos conocido puede haber asimilado y traído consigo un poco de nuestra energía. De igual manera, es importante sacar de nuestro campo psíquico y energético todas las energías e impresiones que tienen los demás, esas que nos dejaron y que no somos capaces de integrar. La recapitulación es una excelente manera de hacer esto y en su práctica nos puede proporcionar la revisión de la totalidad de la experiencia de vida. De hecho, puede hacer centrarnos o lograr centrarnos en episodios específicos que queremos limpiar. Quienes lo practican de forma constante dicen que los resultados suelen ser óptimos. Vamos a escuchar un relato de El arte de soñar de Carlos Castaneda. Años antes, don Juan me había entrenado para hacer una lista de todas las personas que había conocido en mi vida, empezando por el presente. Me ayudó a organizar mi lista de manera ordenada, dividiéndola en áreas de actividad como los trabajos, las escuelas. Luego me guió para ir sin rodeos desde la primera persona en mi lista hasta la última, reviviendo cada una de mis interacciones con ellos. Don Juan me enseñó que la recapitulación va unida a la respiración rítmica y natural. Exhalaciones largas se realizan mientras la cabeza se mueve suave y lentamente de derecha a izquierda, y vienen largas inhalaciones llevando la cabeza hacia atrás de izquierda a derecha. Llamó a esto el acto de mover la cabeza de lado a lado, ventilar el evento. La mente examina el acontecimiento de principio a fin, mientras el cuerpo ventila cada vez más todo aquello sobre lo que la mente se concentra. Un método moderno, basado en la recapitulación, es la logosíntesis, fundada por el psicólogo holandés William Lammers, donde un uso correcto del poder de la palabra nos permite crear un flujo centrípeto reintegrador hacia nosotros y centrífugo expulsivo hacia el entorno de las energías para ser reintegradas y expulsadas. Las dos frases utilizadas de acuerdo con el esquema original, que ahora ha cambiado a 3 oraciones, son: 1. Recupero toda mi energía ligada a esta representación de acontecimientos, escena, imagen, fantasía, emoción, miedo, etc., y lo pongo dentro de mí en el lugar correcto donde debe ir. 2. Elimino toda energía extraña unida a esta representación de evento, escena, imagen, fantasía, emoción, miedo, etc., de cada célula mía, de cada cuerpo y de mi espacio personal, y lo envío a donde debe ir. El término usado en las oraciones es representación, porque cuando experimentas un evento, nunca lo experimentas como es, pero solo como lo percibes. Experimentas una introyección del evento y, por lo tanto, una representación interior de la que ni siquiera se dice que corresponda a lo que realmente sucedió y lo que otras personas involucradas querían comunicarte. Ahora veremos la técnica de la triangulación, que es otra técnica de limpieza. Esta se puede hacer en uno mismo o en otros. Se elige el tema a tratar.
La mayoría de las veces es un síntoma físico o malestar psíquico. Pero en realidad hay un campo de acción prácticamente infinito. Y la gravedad del problema se evalúa en una escala del 1 al 10. Imaginando que el problema es un dolor en el hombro, formulas una intención precisa y positiva referida al momento presente. Recuperación completa del dolor de hombro. Luego colocas la punta de tu dedo índice en un músculo tenso del hombro y aplicas presión para sentir qué tan duro o tenso está el músculo. Luego colocas suavemente el dedo índice de la otra mano sobre cualquier otro músculo. No es necesario que ese músculo esté tenso o doloroso. Ahora enfocas toda tu primera atención en el primer contacto y prestas atención a todo lo que percibes. Te tomas algún tiempo para tomar conciencia de todas las sensaciones conectadas al punto primero. Luego llevas toda tu atención al segundo punto. Después de tomarte un tiempo para las percepciones de los puntos individualmente, tomas conciencia de lo que ambos dedos están sintiendo al mismo tiempo y mantienes esta conciencia durante varios segundos. Si estás prestando atención simultáneamente a los dos dedos y nada más, comenzarás a sentir una sensación de calma, serenidad o paz. Este es el sentimiento que genera la conciencia expandida. En este punto, mantente informado sobre el primer punto y el segundo y el tuyo propio. Ese sentimiento. Por eso se llama triangulación. Primer punto, segundo punto y tu sentimiento propio. Continúa siendo consciente de los 3 puntos hasta que sientas un cambio en tu cuerpo, en el tuyo o en el de la otra persona, especialmente en sus músculos. Por ejemplo, un aflojamiento o alivio de la tensión. Si la persona está de pie, puede empezar a tambalearse. Todos estos cambios son signos de que el cuerpo se está curando y reorganizando. Mantén la conciencia sobre la triangulación un poco más y luego elimina el contacto. Hecho. También se puede practicar a distancia utilizando a otra persona como sustituta del sujeto a tratar, un objeto o incluso solo la imaginación. Esta técnica sana tan rápidamente. Después de hacer una sesión, puedes calificar el problema del 1 al 10 nuevamente y te sorprenderán los resultados. Cuando sanas, comprendes que no eres tú quien está haciendo la curación, como no eres tú el sanador. Aceptas plenamente lo que sucede más allá de toda expectativa. Aunque aparentemente no hubo cambios notables, sí se ha producido una transformación en todos los casos. Cuando tienes que lidiar con un problema emocional, ni siquiera necesitas que tú mismo te informes sobre el problema. Pídele al otro que piense en el episodio que le está causando angustia y que califique la angustia emocional, por ejemplo, si es angustia, del 1 al 10. Luego actúa, como suele hacerse para un problema físico. En primer lugar, identificando un músculo adolorido tenso, como primer contacto, luego encuentra el segundo contacto, siendo consciente del contacto, luego de los 2 contactos al mismo tiempo, y espera a que tu sentimiento salga a la superficie, o el del otro, el de la otra persona, ¿no?, que estás tratando, y mantén la conciencia de los 3 puntos, hasta que sientas que los músculos de los demás, o el tuyo, se relajan bajo tus manos. Cuando hayas terminado con la sesión, dale tiempo para que se reoriente y lo reviva mentalmente. Y pídele que lo califique del 1 al 10. Esta práctica se puede hacer para problemas de salud, crónicos o enfermedades muy graves. Puede comenzar a hacerse una sesión de pie. También se puede hacer acostado.